Vamos a empezar ya, listo. Vamos a empezar, muchachos. Nuestra actividad de esta semana va a ser una actividad de 3 puntos. De 3 puntos vamos a observar lo que tenemos que trabajar. Recordemos que nos faltarían ya 2 semanas para culminar con nuestro tercer bimestre, ya, muchachos. Listo, a ver, mientras vamos esperando que sus compañeros se conecten. Recordemos ahí, en esta semana, antes de salir de vacaciones, les indiqué, bueno, antes de las vacaciones de julio, ¿no? Se les indicó sobre un proyecto, en este caso, el proyecto sobre la elaboración del spot publicitario. Ya esa presentación se les va a pasar, se les va a compartir a sus compañeros, igual a todos, ¿no? Para que tengan en cuenta, para que puedan elaborarlo, ¿no? Para que lo vayan elaborando en casa. Ese spot publicitario son 2 minutos máximo, tiene que pesar, sin restricciones en el tipo de soporte, materiales a utilizar, ¿ya? En este caso, buenas tardes, González. A ver. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mientras, compañeros. ¿Listo? ¿De repente alguna pregunta por ahí antes de...? Profesor, ¿eso no era sobre el concurso? Claro, el concurso nacional de la energía de ahorro. El ahorro de energía, ¿no? Solo se van a elegir un proyecto por cada cuarto grado de los proyectos que envíen, ¿no? Participan todos los estudiantes, solo se va a enviar uno por cada grado, ¿no? De todos los Tiene grupos. que ser grabado, profesor, no era solo presentarle el proyecto. Claro, pero en este caso ustedes pueden grabar un spot publicitario, pues de repente ahí crean. No es necesario que aparezcan las personas, de repente ustedes vieron ayer la presentación el día de ayer, ¿no? Fue títeres, ¿no? De repente algo novedoso, ¿ya, muchachos? En ese aspecto. Entonces, por eso le dice sin restricción en el tipo de soporte, como ustedes quieran presentarse. O los materiales a ser empleados. Podrá contar con la participación. Podrá contar, dice, ¿no? Con la participación de los padres, si es que están interesados, de los familiares. En ese caso, muchachos, si hubieran personas, simplemente autorización del padre de familia, ¿no? Siempre y cuando sea ganador, ¿no? Eso es, por ejemplo, mi proyecto que es sobre la contaminación ambiental. ¿Tengo que grabarme algo así? Claro, de repente puedes hablar, por ejemplo, tomas, ¿no? De repente haces una imagen, otra imagen, de repente de ahí del lugar donde estás, pero recuerden que es sobre el ahorro de energía, ¿no? Cómo empleamos las energías, en este caso, la energía aeromotriz, del mar, un sinnúmero de energías, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en función a ello? El spot publicitario está redireccionado a eso, ¿no? Recordemos que Energía y Minas es el que evalúa esos proyectos, ¿no? Por eso se pide sin restricción. De repente ustedes elaboran, de repente una caricatura puede ser, o de repente como apareció ayer en los títeres, ¿no? En los títeres yo vi ahí bailando lo que era la música de la selva, ¿no? 2 tubos de papel higiénico, ¿no? Decorado bonitos, empezaban a hacer bailar como marionetas y después creo fue una marioneta que también bailó, ¿no? En ese caso, recordemos que es un spot publicitario concientizando, ¿no? Al ahorro de energía, ¿no? En ese aspecto. Y entonces por eso se le dice sin restricción en el tipo de soporte, como ustedes crean conveniente, ¿no? O de repente elaboran un panel, ¿no? Y en ese panel de repente ingresa una imagen, de repente ingresa otra imagen. Ese es su panel, ¿no? De repente tiene una voz en off, una voz atrás, ¿no? Por eso son spot publicitarios, ¿no? De repente un video corto, ¿no? De repente pasando imágenes, pero que esas imágenes sean, en ese caso, propias, ¿no? No sean del internet, ¿no? Porque ahí recordemos que como pasan ese filtro, ¿no? El filtro directamente va a indicar, no, ese spot publicitario ya se trabajó, ya lo hicieron, ¿no? En función a ellos, ¿no? Un spot publicitario, ¿no? Entonces, recordemos ahí, miren los criterios a evaluar, la historia que van a contar, ¿no? De ese spot publicitario, comunica ideas, sentimientos, ¿no? En relación a eficiencia responsable de las energías, expresa un sentir, una inquietud o una idea en relación al uso eficiente y responsable también de la energía. Entonces ahí son 4 y 4 puntos, ¿no?
Las personas son coherentes con las propuestas y el lema motivador. Se maneja el movimiento de cámara, el audio, el sonido natural, efectos de sonido de manera adecuada y efectiva. Por eso ahí, dependiendo cómo trabaje, su producto final muestra esfuerzo, atención a los detalles, presenta un trabajo bien acabado, ¿no? Demuestra imaginación, idea, independencia, motivación, ¿no? Innovador, ¿no? El spot publicitario. De repente, por eso les digo, pueden ser como los títeres de hierro, de repente lo que ustedes quieran crear, pero concientizando directamente al ahorro de energía, ¿no? Entonces ahí los puntos van a ser 20 solo de la presentación, porque el 30 de septiembre nosotros nos vamos a sentar con los maestros, ya que el 1 tenemos que enviar solo ese proyecto por cada grado, un proyecto solo por grado va a ir, ¿no? Ese era, un proyecto por cada grado. Por lo tanto, de repente de los 6, 7 que nos envíen, vamos a elegir solo uno por todo el grado. Por eso se les va a concientizar, y la nota, su nota también, su nota de elaboración de proyectos, ¿no? Su nota de elaboración de proyectos. No sé, a ver, de repente hasta aquí alguna pregunta, duda. Bueno, ya si ustedes desean presentarlo, igual lo presentan. Por eso es libre, porque solo va a ir uno de los estudiantes. Quisiéramos, ¿no? Como se dice, que vayan varios proyectos por cada grado, pero solo se va a elegir uno, solo piden nada más por cada grado, y en este caso por nivel secundario solo tienen que ir 5 proyectos, ¿no? Identificando uno por cada grado. Y en el nivel, bueno, en este caso secundaria, entramos con la categoría C, 5 proyectos nada más tenemos que presentar. ¿Ya? Listo, entonces si se animan directamente lo tienen para presentar hasta el 30 de septiembre. ¿Ya? 2 minutos como máximo. 2 minutos como máximo. ¿Sí? Listo, que no excedan los 2 minutos. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? Por ahí de repente, antes de pasar a nuestra clase, vamos a ver, por aquí están conectando sus compañeros. Listo. Parece que no. Listo, mientras tanto voy pasando su información. Ya vamos a trabajar esta semana. Nuestra semana de aprendizaje 7, ¿no? Vamos a trabajar, explicamos el origen del agua, muchachos. ¿Qué sabemos tanto del agua? Sí, y su distribución en diversas fuentes. ¿Ya? Listo, entonces la pregunta es, ¿qué sabemos tanto del agua, muchachos? Listo, vamos a pasar su material, porque en el material tienen sus 2 lecturas. Listo. A ver, preguntas. ¿Qué sabemos tanto del agua? A ver, quiero escucharlos, a ver qué me dice Raí, qué me dice Nicole, qué me dice Angeli. ¿Qué sabemos del agua? A ver, por acá, ¿qué me está disculpando? ¿Qué es la base para que podamos vivir bien? Ya, muy bien, es nuestra base. Muy bien, Lanja. A ver, ¿qué me dice Nicole? ¿Qué sabemos del agua? Del agua en sí, en general, ¿eh? Del agua en forma general. Que es un elemento vital para nuestra vida y para las actividades que realizamos. Ya, muy bien. Fundamental para nosotros. ¿Listo? A ver qué me dice tu compañero Raí. Nicolás, o qué nos escribe Raí Nicolás. Vamos a ver qué nos dice, qué nos escribe. Para poder dar su razón. Listo, mientras de repente su compañero nos está escribiendo. Recordemos que vamos a identificar el origen del agua, ¿no? Su distribución, sus distintas fuentes de nuestro país, como la lluvia. Sabemos que de la totalidad del 100% del agua que está en la tierra, ¿ustedes saben, muchachos, cuánto es en función del agua de mar, del agua salada, de los mares, de los océanos? Ese porcentaje, ¿sabrán por ahí? A ver. Por ahí de repente, profesor, sí, más o menos he escuchado que el porcentaje es el 80%, el 90%, el 98%, el 15% del agua en la tierra, ¿no? Mayormente salada o de repente dulce, ¿no? Como ustedes de repente ven.
¿Qué sabemos antes de empezar con nuestra actividad? Listo, solo preguntita nada más, muchachos. ¿No? Que el agua dulce o el agua salada tendrá más proporcionalidad acá en la Tierra, muchachos. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿El agua dulce o el agua salada tendrá mayor cantidad en porcentajes, ¿no? Sobre el globo terráqueo? A ver, ¿qué saben ustedes? A ver, Nicole y Alanya. Porque Rey me dejó en visto, Rey Nicolás. A ver, ¿qué nos dice? De repente está escribiendo, profe, estoy escribiendo, profe. Ah, ya listo. A ver, Nicole con Alanya, Angelín. Sobre nuestra superficie terrestre. ¿Quién tendrá más porcentajes de agua? En ese caso, ¿el agua dulce o el agua salada? Listo, vamos a ver por acá. Ya vamos visualizando. Vamos a ver nuestra actividad mientras van trabajando. Entonces, recordemos que el agua salada tiene mayor cantidad. ¿No, muchachos? Mayor cantidad. Casi a un 97,5%. Listo, nuestra primera actividad. Vamos a visualizar qué nos piden en nuestra primera actividad. Esto por acá nos dice compañero, listo. Conocer el agua es comprender su origen, ¿no? Un ratito. Rol fundamental en el funcionamiento del ambiente. Muy bien. La conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano, lo que ustedes me indicaron, y distribución de la Tierra, ¿no? Para comprender debemos obtener y analizar la información en el texto. Tenemos ahí nuestro primer texto. Origen e importancia. Origen e importancia del agua. Muy buenas tardes, Rodríguez David. Buenas tardes. Listo, a ver, entonces, voy a hablarles parte de ese extracto que ustedes tienen. El origen del agua en la Tierra. A ver, ¿qué tanto podemos reconocer, muchachos? ¿Sabían que hay dos teorías en función de el origen del agua? Se sabe, muchachos, que el planeta Tierra se formó hace más de 4.500 millones de años atrás, ¿no? La teoría más aceptada sobre el origen de la Tierra es, de repente por ahí han escuchado, ¿no? La de los planetesimales. En su origen, ¿no? La temperatura de la Tierra era muy alta, lo que nosotros pues, reconocemos, ¿no? Y con numerosos impactos, ¿no? De meteoritos y otros cuerpos celestes. También se producían, ¿no? En su superficie muchas explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron a la atmósfera. Empezaba a expulsar, ¿no? Entre otras, el vapor de agua. Cuando la Tierra era primitiva, ¿no? Se fue enfriando, ¿no? Esto permitió que el vapor de agua presente en la atmósfera se produjeran las primeras lluvias, ¿no? Empezaran las primeras lluvias, lo que dio lugar a la formación de los océanos. Muy bien, entonces, esto ocurrió hace por allá más de 4.000 millones de años, ¿no? 4.000 millones de años. Por lo tanto, ahora se sabe que la Tierra es el único planeta, ¿no? Que presenta agua en estado líquido. Entonces, los procesos de generación del agua y del oxígeno molecular en la Tierra son los principales responsables de la amplia variedad, ¿no? De formas en las que se manifiesta la vida hoy. Por lo tanto, esas dos sustancias son los principales reactivos metabólicos de los organismos vivos.
El agua es necesaria, como ustedes me han indicado, para la formación y la combinación de las diferentes moléculas inorgánicas, ¿no? Y orgánicas que dieron origen directamente a las primeras especies vivas, ¿no? Los seres, las células, en este caso las células procariotas. Entonces, a partir de ellos... Profesor, Dime. ¿es verdad eso que dicen que si el agua del mundo se acabara 2 años más tarde el mundo se destruiría? Bueno, se supone que el agua, para que pueda terminarse, no tendría que evaporarse completamente, ¿no? E incluso no evaporarse, sino un secado completo, ¿no? Y San Juan del Lurigancho, profesor, ¿cómo está? Ah, pero eso es muy distinto. Miren, el agua, tenemos el agua, pero no sabemos distribuir, ¿no? Alanya, eso es lo que pasa, ¿no? Eh, por malas gestiones pueden ser, ¿no? Y a eso vamos a hablar también, ¿no? Parte de ello, ¿no? Parte de ello vamos a visualizar. Pero vamos a reconocer primero, vamos a ver esas dos teorías, ¿no? Porque es fundamental también saber por qué nos está gestionando. Creo que en la pregunta 3 está relacionado en esa distribución del agua que nos está dando equitativamente, ¿no? Nos está dando equitativamente. Listo, un ratito. Te voy a ver acá. Estas. Ya. Me estoy perdiendo. Ya, entonces, dos teorías, como les indiqué, son dos teorías fundamentales. Se plantearon, la primera teoría es la teoría volcánica, ¿no? Listo. Esa teoría volcánica, por ejemplo, se plantea, ¿no? Que se formó con el centro de la Tierra. Ahora sí. Por esas altas reacciones. Miren lo que está sucediendo hoy día en España, ¿no? Estas semanas en España. Ya tiene 7 días con esa erupción, ¿no? Con esa erupción. Por lo tanto, se indica que ya se hubiese terminado, ¿no? De la erupción 2 días, 3 días, pero continúa aún en erupción, ¿no? ¿Y a qué se debe directamente? Porque sabemos que esos volcanes, ¿no? Como no han tenido actividad años, décadas, ¿no? Entonces tienen acumulaciones directamente de toda esa energía interna. Entonces está eliminando, ¿sí o no? Incluso ha quedado ese vapor interno, ¿no? Incluso ese vapor interno va a permitir que siga saliendo, ¿no? 2 días, 3 días más esté en actividad, ¿no? Que se encuentre en actividad. Por lo tanto, esas temperaturas de esa lava volcánica se encuentran entre 500, 600 grados Celsius, ¿no? Por lo tanto, aquí los átomos de hidrógeno, de oxígeno, las moléculas que se forman en las distintas reacciones, ¿no? Entonces, imagínense, si esto está ocurriendo en esa ahora, imaginémonos hace más de 4 millones de años, cuando empezó estas erupciones, ¿no? Donde no teníamos ni atmósfera, no había ni siquiera agua, ¿no? Entonces, donde podían directamente enfriarse esa lava. Por lo tanto, ese vapor, ¿no? Esas combinaciones, esas reacciones que empezaban a realizarse, por lo tanto, sabemos que el agua forma parte de la atmósfera primitiva, con esas primeras reacciones, y por otra se enfrió, se condensó y se empezó a formar, ¿no? El agua líquida y sólida, ¿no? En la misma superficie terrestre. Este proceso tomó millones de años, pero las evidencias experimentales, ¿no? Tienen actualmente y plantean que el agua está presente en la Tierra hace unos 3.800 millones de años atrás, ¿no? La teoría más reciente,
que se atribuye, chicos, al origen del agua es una teoría extraterrestre. Numerosos estudios realizados por la NASA apoyan estos planteamientos, ¿no? De estos grandes científicos, Tobias, Moxis, Chasek, quienes afirman que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo. Miren lo que ellos plantean en el interior de numerosos meteoritos que al impactar directamente sobre la superficie terrestre liberaron compuestos y llenaron los océanos, o al menos parte de ellos, ¿no? Cuanto a esta historia, fue planteada, recibió una gran cantidad de críticas, ¿no? Críticas, y trataron de censurar e indicar por qué, cómo se llegó a realizar. Pero estudios referidos por Moxis hablan de otros impactos de meteoritos, ¿no? Sobre la Tierra, a los cuales se atribuye el haber contribuido con concentraciones significativas de otros elementos y moléculas, ¿no? Entonces, posteriormente, científicos de la NASA han comunicado algunos descubrimientos que constituyeron las primeras evidencias, ¿no? Sobre la parte sólida para estos sucesos. Entonces, ellos, para poder demostrar esos hechos, han tenido que analizar. Parte de ese análisis es del cometa lineal S4, ¿no? Donde han demostrado una similitud muy grande entre la composición y la estructura química de con el agua que actualmente existe en los océanos, ¿no? Estudios demuestran esa presencia de deuterio, átomos de hidrógeno en el neutrón, características de este tipo de cometas, ¿no? Inclusive en las profundidades de los mares, siendo el deuterio, ¿no? Se encuentra en todo el agua, independientemente del tipo de cuerpo o de profundidad, ¿no? Donde se encuentre o se relacione ese estudio. Entonces, si podemos hablar de esas dos teorías, ambas teorías son muy distintas y tienen poco en común, ¿no? Esa relación. Ambas teorías dejan algunas dudas sobre cierta validez, ya que ninguna de ellas explica del todo el origen del agua en la Tierra. Entonces, la teoría volcánica habla de una hidrogénesis que sucedió, ¿no? Mientras que en la presencia del hielo, ¿no? En algunos planetas como la Luna y algunos otros planetas también apoyan la teoría extraterrestre. Entonces, los niveles, en ese caso, de la atmósfera son 10 veces mayores que los de los presentes en las cometas, aunque se debe considerar cierta variación, ¿no? Y dependiendo de las condiciones con las que se encuentren, ¿no, muchachos? Entonces, en función de ellos, como para seguir preguntándonos, entonces, si verdaderamente el agua se formó en la Tierra o es directamente de otro lugar, ¿no? Entonces, las investigaciones están, simplemente para seguirlas, ¿no? Seguirlas, o de repente conocer parte de ellas, ¿no? Creo que es fundamental poder saber cuál es su origen, ¿no? Cuál es su origen en ese caso, ¿no? No sé, a ver, de repente hasta aquí alguna pregunta en función del origen. Aunque la importancia, podemos hablar mucho sobre la importancia, ¿no? Usted, como me dijo su compañera Nicole y Alanya, es muy importante para los seres vivos, ¿no? Porque en todos nosotros está incluso desde el 60, 70, 80, 90 hasta un 99% constituido de agua, ¿no? Los seres vivos, para nuestras necesidades básicas, para realizar todo tipo de actividades. Entonces, el agua es muy fundamental, ¿no? Podemos considerar la importancia, ¿no? Las preguntas serían, ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua, ¿no? Entonces, ahí analicen la lectura y en función a ello, y parte de la información que les estoy proporcionando, ¿no? Que es también este extracto de la información que les están entregando. ¿Y por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? A ver, aquí, en función de esta pregunta, muchachos. A ver, buenas tardes, Herrera Cisneros. A ver, ¿qué nos dice Franco? ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? ¿O por qué considerarás que es un requisito fundamental para nuestra vida? A ver, Herrera.
ver por ahí, Rodríguez Núñez o Nicole o Alanya. Sí, profesor. ¿Cuál es la Sí, pregunta? ¿por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Porque sin el agua no habría vida. Además, el agua, no, en el agua se creó la vida, profesor. Ahí fue nuestro comienzo de todos los vivos. Igual que las plantas, insectos, mamíferos, anfibios y reptiles. Listo, ya, ok, Rodríguez, muy bien. A ver, Nicole, ¿qué nos podrá decir Nicole? Se considera como un requisito esencial para la vida porque en sí el cuerpo humano contiene alto porcentaje de agua. Entonces, sin este, nosotros no podríamos vivir, ya que el agua nos hidrata y nos mantiene bien. Además que mantiene a la flora y a la fauna. Y debido a esto, si la flora y la fauna desaparece, no habría, el oxígeno no estaría, es que lo que pasa es que ellos, que yo sepa, tienen el oxígeno o manifiestan, generan oxígeno limpio para nosotros. Entonces, Ya, ok. sin esto no. Claro. Ellos absorben el dióxido de carbono, ¿no? Absorben el dióxido de carbono, es por eso que esas emisiones que nosotros eliminamos, tanto las plantas como el agua, van a absorber, ¿no? Y van a disminuir esa cantidad de emisiones que nosotros realizamos, ¿no? Es muy fundamental. Entonces, ¿por qué consideramos? Consideramos que es esencial, sí, para la vida, porque sabemos que además de a todos los seres vivos ser parte de nuestra estructura, de nuestra constitución, nos permite también de esas emisiones que nosotros realizamos a diario, ¿no? Por esas emisiones primarias, permite, ¿no?, que esas concentraciones de CO2 o dióxido de carbono sean absorbidas por el agua y sean transformadas, ¿no?, en parte. Pero sabemos que, igual que las plantas, que lo hacen en mayor proporcionalidad, el agua también es parte fundamental, ¿no? Es muy fundamental para los seres vivos. Muy bien, Nicole. Listo, nos vamos a nuestra actividad. A ver, aquí tenemos un punto, ¿no? Dice, el agua, vamos a visualizar ciertas cantidades, ciertas percepciones. El agua durante la evolución de la Tierra se fue distribuyendo, ¿no?, en diferentes regiones del planeta y en diferentes estados, tanto en el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Observemos la distribución en el gráfico. Observemos que el agua salada tiene una constitución del 97,5%, mientras que el agua dulce solo es un 2,5%. Es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? En función de la cantidad, la proporción del 100%, tanto del agua salada y dulce. Sabemos que de esa agua dulce, ese 2,5% de toda la superficie terrestre, se va a distribuir, ¿no?, en un 68,9% lo que son los glaciales, los casquetes polares, un 0,3% el agua superficial de los lagos, de los ríos, y el agua subterránea, humedales, ¿no?, del suelo, pantanos, atmosférico, un 30,8%. Por lo tanto, esa agua dulce, ¿no?, que nosotros es parte fundamental, ¿por qué no debería ser mayor cantidad, ¿no? Como preguntaban ayer, profesor, pero ¿por qué el agua salada, ¿no? Y ¿por qué no podemos directamente sobrevivir con esa agua salada? No por las grandes concentraciones que tiene de sal, no por las grandes concentraciones que tiene de sal. Por lo tanto, nosotros debemos de aprovechar, pero no aprovechamos al máximo, ¿no? Ese 2,5%, como nos indicó su compañera, ¿no, profesor? Sí, porque nosotros, en este caso los profesores digo, los humanos, los seres vivos, ¿no?, que no aprovechamos al máximo ese 2,5%. Ella nos consultó, profesor, pero aquí y en ciertos lugares no tenemos acceso directamente al agua, ¿no? ¿Por qué no tenemos acceso si hay agua por cantidad? Entonces creo que son las gestiones directamente de cada lugar, de cada comunidad, ¿no? Y hacer prevalecer, ¿no?, que es muy fundamental.
Según la cantidad de agua distribuida en la Tierra, miren la pregunta que nos realizan, ¿cuáles son los menos utilizados por el ser humano para satisfacer esas necesidades y por qué? ¿Cuáles son las menos utilizadas por el ser humano? Cuando hablamos de la distribución tenemos dos partes, ¿no? Del agua salada. El agua salada nosotros no, parte de ella se utiliza, ¿no? Pero para transformar y utilizarlas en ciertas actividades, ¿no? También lo vamos a visualizar ello. Entonces, ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano? El agua salada sí la utilizamos, pero en pequeñas cantidades, pequeñísimas, mucho menos de, en este caso, del agua superficial de los lagos, ¿no? En ese caso, miren, los glaciales y los casquetes. Nosotros no aprovechamos porque es un agua en estado sólido, ¿no? Entonces no podemos aprovechar a menos que estemos cerca de esa zona, ¿no? Y aprovechemos de repente los grandes hielos, pero para utilizarlos para otras actividades. Entonces, podemos utilizamos en pequeñas cantidades, ¿no? Nosotros los seres humanos, de repente para alguna actividad. Los animales, ¿no? Las plantas utilizan ciertas proporcionalidades también de ello, ¿no? El agua superficial, el agua de los lagos, ríos, podría ser el agua subterránea en función a las plantas, ¿no? La humedad del suelo, los pantanos, ¿no? Entonces, para poder ir conociendo, a ver, aquí, recurso hídrico en el Perú. Aquí creo que vamos a llegar con lo que nos decía su compañera Anjali, ojalá que se logre conectar. El Perú es del país de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina y ocupa, muchachos, nosotros ocupamos el 8º lugar. Ocupamos el 8º lugar a nivel mundial en recurso hídrico, ¿ya? Por lo tanto, se encuentra distribuido en diferentes fuentes de agua dulce. Ahora conozcamos cuáles son y cómo se ubican, ¿no? Entonces ahí tenemos, ustedes van a visualizar en el recurso de donde se encuentra su lectura de fuentes de agua en el Perú, se encuentra, ¿no? Distribuido en cuadros directamente esas proporcionalidades, ¿no? Esas proporcionalidades. Por lo tanto, ¿cuál es la razón o las razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en los recursos hídricos? ¿Qué fuentes alternativas podrías considerar para abastecerte de agua? ¿Y por qué un país como el Perú, que tiene relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a la necesidad de las poblaciones con déficit hídrico, ¿no? A ver, ¿por qué será aquí, muchachos? ¿Por qué un país como aquí el Perú tiene una relevante hidrodiversidad y no puede dar respuesta a esas necesidades de las poblaciones, ¿no? ¿A qué se debe? ¿No? ¿A qué se deberá? A ver, ¿a qué se debe, muchachos? ¿Mm? Aquí es una pregunta así abierta, ¿no? Para poder responder, para poder... A ver, mientras vamos escribiendo esas preguntas, muchachos, escriban en sus cuadernos. Y ahorita vamos a ver una pequeña lectura, una pequeña lectura. ¿Listo? A ver, mientras van pensando en la pregunta 3, ¿por qué un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico, ¿no? El caso que recién ha pasado, creo, la semana pasada, ¿no? Semana pasada o semana antepasada. Por lo tanto, ¿no? Ahí creo que para rescatar, ¿no? O para preguntarnos por qué, ¿no? Si nosotros estamos en 8º lugar a nivel mundial, no accedemos directamente, no accedemos, ¿no? O porque si accedemos es muy caro, ¿no? Si accedemos porque es muy caro, ¿no? A ver, como para ir pensando, muchachos.
Buenos días, buenas tardes, Rodríguez. ¿Cómo estás, María? Listo, muchachos. Y a ver, ¿por qué aquí en el Perú tiene ese relevante hidrodiversidad? Vamos a reconocer parte de esa información. Listo. Listo, a ver, el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas. En este caso, los recursos hidrográficos del Pacífico, ¿no?, se encuentran el 64,9%, miren, de la población nacional y tiene de disponibilidad el 1,6%. Miren, nosotros los que vivimos cerca al Océano Pacífico, solo tenemos el 64,9% de esa población nacional y solo disponemos del 1,6%. A diferencia de los recursos hídricos del Atlántico, de los países que viven en ese litoral, se encuentran al 31,6% de la población y tiene la disponibilidad del 98,2% de esos recursos. Miren, entonces, ¿por qué ellos, teniendo, sí o no, menor cantidad, aprovechan al máximo y nosotros teniendo menores cantidades, aprovechamos menos, ¿no, muchachos? Y en función de los recursos hídricos del Titicaca se encuentran al 3,8%, ¿no? Miren, de la población nacional. Y tienen solo disponibilidad 0,3% del agua. Esta distribución asimétrica de la población, la escasez de lluvias a consecuencia del cambio climático son algunas de esas causas de déficit, ¿no? Lo que nos indica. ¿Ya, muchachos? Listo, mientras vamos visualizando. Obtención, la lluvia y el ciclo del agua. Vamos a ver esta parte. Listo, mientras vamos viendo la forma gráfica. Punto número 3. Vamos a visualizar este punto fundamental, muchachos, para luego ir respondiendo, porque hasta aquí terminamos con el punto 3, ¿ya? Listo, un ratito. Mientras vamos viendo.
Hola, ahora sí, muchachos. Listo, disculpen, me llevo una llamada telefónica. Listo, punto número 3. La lluvia, su obtención en el ciclo del agua. El agua obtenida en la lluvia, sabemos que es una fuente de recurso hídrico. Si no es aprovechada, ¿qué pasó? Entonces, si no es aprovechada, ¿no?, para su posterior uso, pasa a otras fases y componentes del ciclo hidrológico. Recordemos el ciclo hidrológico, el agua que se encuentra en nuestra superficie, por acción inmediata de la temperatura, se empieza a evaporar, ¿no? Se empieza a evaporar, se evapora, y las que se encuentran en estado sólido se convierten en estado líquido, ¿no? Y las que se encuentran en líquido en estado gaseoso, se empiezan a evaporar. Ellas al evaporarse van a llegar directamente a la atmósfera, en la atmósfera se empiezan a condensar, también por ese enfriamiento que van a tener de la atmósfera, ¿no? Entonces se van a liberar, se van a desprender, ¿no?, en estado líquido o de repente en estado sólido, dependiendo las condiciones climatológicas. Entonces el agua siempre sigue ese ciclo. Entonces en nuestro país el funcionamiento de este ciclo, y en todos los países, depende de las interacciones, ¿no?, de donde estemos ubicados, del océano, de los Andes, de la Amazonía y de la misma atmósfera. La cordillera de los Andes, que posee glaciales tropicales de altas montañas más extensas, ¿no?, del mundo, es la columna vertebral de la región y el origen de los fenómenos que hacen que se encuentre con un ciclo del agua con un gran dinamismo y abundancia que permite suministrar, ¿no? Suministra directamente eh, el agua que llega directamente a la población. Pero como estábamos indicando, muchachos, cuando nosotros tenemos acceso al agua, directamente tenemos el acceso al agua, sabemos que debemos de pagar ciertos por el tratamiento que se le da, ¿no?, por los reservorios y X factores. Pero ¿por qué el agua, al ser un recurso que encontremos en la naturaleza, nosotros para poder acceder a ella tenemos que pagar grandes cantidades, ¿no?, en ciertos lugares, dependiendo, ¿no?, de la zona? Entonces están pegando tantos lugares. En el caso de donde no hay una buena infraestructura, se corta directamente el agua. Entonces, ¿qué está pasando, no?, con nuestras sociedades? ¿Qué está pasando con los lugares? Porque sabemos que el agua debe ser un deber, un derecho para todos, ¿no? Entonces, donde todas podamos acceder. Simplemente, si hacemos alguna aportación, que sea una aportación mínima para ese cuidado, para todos los insumos que se trabajen, ¿no?, en ese momento. Y más no que sea un recurso que debemos de pagar por obtener, ¿no?, por obtenerlo. Entonces, en función a ello, creo que algo se está haciendo mal y no estamos recurriendo directamente a tenerlo con ciertos valores, ¿no? Entonces, además, por su gran magnitud constituyente, esa barrera natural que intercepta tanto los vientos provenientes de la Amazonía, ¿no?, cargados de humedad, productos de la evapotranspiración de la selva, esta barrera genera la abundancia de las lluvias que se utilizan en el suelo, ¿no? Se escurre por la superficie, ¿no?, del terreno, es interceptada por la vegetación o se acumula directamente en los glaciales, en las cumbres nevadas, ¿no? El agua que se infiltra puede ser absorbida por las plantas, hemos indicado, por los seres vivos que habitan directamente. Entonces, convertirse también parte de ellas en aguas subterráneas, ¿no? O fluir lentamente por los ríos, los lagos, los mares, llegando a los océanos en ese desembocadero. Entonces, el agua subterránea que fluye es el conjunto con el agua que escurre sobre el terreno y a la que resulta el derretimiento de los glaciales, ¿no?, conforma las correntías, ¿no?, es decir, las corrientes que forman la red hidrográfica y finalmente drenan al mar para dar completamente y realicen su ciclo, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a realizar. Para terminar, listo, vamos a terminar aquí. Luego de su lectura, muchachos, esas lecturas que tienen dos lecturas en sus recursos, al analizarlos, al leerlos, al comprenderlos, van a responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestro territorio?
que favorecen la generación de las lluvias. Creo que nosotros somos afortunados porque permiten, ¿no?, que nosotros, al tener ese suelo, esa hidrografía variada, entonces va a permitir que podamos directamente obtener, ¿no?, pero no estamos generando, ¿no?, la obtención de forma correcta. Durante ciertos periodos se produce la escasez de lluvias, ¿no? ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? A diferencia de países donde no tienen ese acceso al agua por esas grandes sequías todo el año que van a durar meses, ¿no? Nosotros podemos directamente obtener de forma beneficiosa, ¿no?, por las lluvias, por la humedad, por cualquier factor. Entonces, lo importante es debemos de saber generar, ¿no? Generemos de forma correcta para obtener el agua para nuestro consumo, ¿no?, y para lo que utilicemos a diario, ¿no?, en las distintas actividades, en las distintas acciones, ¿ya, muchachos? Entonces, la idea es que nosotros conozcamos, ¿sí o no?, como indica, el origen, la importancia, generemos directamente ese cambio de el uso apropiado directamente del agua. Entonces, de las formas que las obtengamos, ¿no?, de forma, en este caso, tradicional, a través de nuestra llavecita, ¿no?, o de repente si vivimos en pobladíos o en caseríos, en comunidades donde hay lluvias constantes, entonces aprovechemos al máximo esas aguas. O si estamos cerca a la ladera de los ríos, también utilicemos al máximo. Si vivimos cerca a lo que son las playas, los mares, los océanos, los lagos, entonces utilicemos de forma apropiada, ¿no?, y generemos ese cambio, ¿no?, el saber utilizar nuestros recursos. Entonces, simplemente llamar a la reflexión, ¿no?, que ya depende de nosotros y depende también mucho de los encargados, ¿no?, de nuestras sociedades, de nuestros representantes, que sean esa voz directamente porque los recursos naturales sean accesibles para todos y que sepamos utilizarlos, ¿no?, que sepamos utilizarlos, que le demos el uso correspondiente y ese valor, ¿no?, dependiendo de ese recurso que vamos a trabajar, ¿ya, muchachos? Listo, nuestras actividades de estas 3 semanas van a ser así cortas, ya, muchachos. Voy a tratar de disminuir los puntos así para que solo respondan 3 puntos con 2 preguntas, con una pregunta, ¿ya?, para que puedan presentar sus evidencias. Recuerden que ya nos faltaría 2 semanas para culminar, semana 8 y semana 9, ya, muchachos. Como les indiqué, en función del proyecto, recordemos que ahí se nos viene ese proyecto fundamental, ¿no?, el concurso nacional del Día Nacional del Ahorro de Energía. Ustedes, al participar en ese proyecto, recuerden que al elaborar su spot publicitario, su duración tiene que ser máximo 2 minutos, ¿no?, que no exceda los 2 minutos. Entonces, ustedes pueden realizar cualquier actividad. En este caso, pueden grabarse en familia, de repente pueden hacer, no sé, tipo marionetas o imágenes puestas sobre unos. Recuerden que ahí van a demostrar su imaginación, lo que están evaluando. Innovar en realizar ese spot publicitario, que la historia comunique tu idea, tus sentimientos, ¿no? Expresar directamente esa inquietud, relacionarlo con el uso eficiente y responsable de la energía, ¿no? Los personajes son coherentes con la apuesta y el lema motivador. Entonces, muchos son los recursos, por eso ahí dice sin restricción en el tipo de soporte o materiales. Entonces, puedes utilizar todos los materiales que tú desees. Si presentas, tienes para presentarlo hasta el 30 de septiembre. ¿Ya? Hasta el 30 de septiembre, hasta la próxima semana. Listo, me lo envías directamente. Voy a generar en la plataforma, o me lo envían directamente a mí. Ya, muchachos, lo envían directo a mi WhatsApp, si lo tuvieran, si lo llegaran a realizar, para directamente presentarlo, ¿no?, a lo que es la
dirección, porque recordemos que solo de todo el grado, de todos los que participen presentando ese spot publicitario, solo uno representa al grado, ¿no? Uno representa al grado, cuarto año y secundario, solo uno. El jurado sí va a estar encargado por el director, porque él va a visualizar todos los aspectos que pide, ¿ya? Ahora recuerden, si hubieran imágenes, personas no participaron de repente de sus familiares, previo a ello, se les va a indicar, ¿no? Si son ganadores, presentar esa autorización, ¿no? Del padre de familia en PDF, ¿no? Ya nosotros directamente les vamos a dar esa información, ¿ya, muchachos? Si llegaran a ser ganadores, si es que llegaran a presentar. Entonces, reconocimientos, recuerden ahí ese reconocimiento, tanto de la institución. Bueno, si llegara a participar alguno de sus trabajos, que llegara a presentar el colegio, el aula en especial, y ganar en todo el nivel, en todo cuarto grado secundaria, me comunico directamente con ellos, con uno nada más, con ese ganador que va a representar, ¿no? En ese aspecto, ya, muchachos. Entonces, creen, generen, diviértanse al realizar este spot publicitario. Entonces ya depende de ustedes si lo llegan a presentar, ya, muchachos. Si llegan a presentarlo, igual tienen su nota, van a tener ahí su nota por participación, ¿no? Ahí la nota es, ya saben, notas máximas que van a tener por esos proyectos. Así que, aparte del proyecto de ciencia que ya presentaron, solo 3 de sus compañeros llegaron a presentar su video, ¿no? Bueno, ahí ya tienen su nota. Recuerden que ya este trimestre, solo los 3 que presentaron su proyecto tienen también su nota, que corresponde al segundo trimestre, esos 2 puntos extra en el segundo bimestre, y en el primer bimestre, ¿no? 2 puntos más que se van a subir. Si tú tuviste en el primero 14, ¿no? Más 2 puntos serían 16. Si tuviste en el segundo 16, ¿no? O 15, más 2 puntos serían 17. ¿Ya? Y tu nota por presentar tu proyecto. Bueno, aparte del proyecto, ¿no? Cuando hablamos del proyecto. Ahora, el spot publicitario es muy distinto. Ahora, si llegas a presentarlo, también voy a tener ciertas consideraciones con ellos que presenten, ¿no? En función de su nota de ciencia y tecnología. Ya, muchachos, no sé, al ver alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, para dejarlos tranquilos, para que descansen esos 15 minutos y envíen su material de esta semana. Listo, recuerden que aún pueden presentar, si no han presentado lo que es el plan lector, pueden igual subirlo, muchachos. Igual más tarde les doy esas indicaciones. ¿Sí? Listo, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, preguntas, dudas, sino para dejar